esto era lo que estábamos conversando, ¿cierto? De lo que yo quería hablar hoy día, de algunas pequeñas adaptaciones sensoriales que podemos llevar a cabo en la clínica dental y también las podemos llevar a la casa para la salud oral en casa. Ya me había presentado, ¿cierto? Yo soy Natalia Martínez, trabajo como docente del Departamento de Pediatría Estomatológica en la Universidad de Talca, en Chile, y también me desarrollo en mi práctica clínica privada. Bueno, a modo de introducción un poco, esta área es un área, yo estoy así como un poco de intrusa en esta área, perdón los terapeutas ocupacionales que me vean si es que digo algo que no esté correcto o en su perfección, desde ya pido perdón y disculpas, pero es para introducirnos un poquito, ¿cierto? La integración sensorial eh, nace como una teoría que es un proceso neurológico que consiste en organizar las percepciones del cuerpo y del entorno para poder utilizarlo de manera eficaz. Es como el sistema nervioso percibe los mensajes y los organiza para poder interpretarlo y dar una respuesta adaptativa o adecuada a lo que el medio ambiente nos está entregando. Usualmente desde que somos pequeños, ¿cierto? Nos hablan de los 5 sentidos, ¿cierto? El sentido de la audición, donde recibimos el sonido, los ruidos, escuchamos. El sentido del olfato para percibir los olores, ¿cierto? Que está bien relacionado con el sentido del gusto. El tacto, que aparece ahí ese dedo que es lo más clásico, ¿cierto? El tacto y la visión. A todos yo creo que nos hablan desde pequeñitos de los 5 sentidos, ¿cierto? Pero ¿son realmente solo 5 sentidos? Esa es como la duda, que no son solamente 5 sentidos, sino que son 8 sentidos, ¿cierto? Está quizás el vestibular y el propioceptivo, que son más conocidos o más estudiados, ¿cierto? Y el interoceptivo, que es el último, que está también en proceso de estudio y de como de poder establecerlo propiamente tal como un sentido más. El sentido vestibular es el que nos entrega información relacionada con el movimiento y el espacio, ¿cierto? En donde está nuestro cuerpo, con el movimiento y el equilibrio, y sus receptores se encuentran en el oído interno. Y el propioceptivo nos entrega la información de la ubicación y del movimiento, y para tener la propiocepción, como propiamente lo dice su nombre, de nuestro cuerpo. Y sus receptores se encuentran distribuidos a lo largo de nuestro cuerpo, principalmente en los músculos, tendones y articulaciones. Ahora este nuevo sentido, ¿cierto?, que es el interoceptivo, tiene más que ver como con nuestras vísceras, con nuestro interior. Es cómo nosotros nos sentimos. Esos receptores están repartidos también dentro de todo nuestro cuerpo, pero tiene que ver con el sentir de al interior de nuestro cuerpo. Entonces, tiene que ver con una sensación de hambre, por ejemplo. Lo que yo siento lo tengo que traducir. No es solamente lo que uno siente, sino que recibir la información, sino que darle el significado de lo que ellos significan, de lo que ello quiere expresar. Entonces, yo encuentro que ese sentido, el sentido interoceptivo también tiene harta relevancia con nuestra área, ¿cierto? Porque muchas emociones o el sentir tiene mucho que ver con la interocepción. Cuando nosotros nos sentimos nerviosos, nos puede doler la guatita, ¿cierto? El estómago. Cuando estamos nerviosos nos pueden sudar las manos, podemos tener hormigueo, nos podemos sentir mareados, ¿cierto? Entonces todo eso tiene que ver con el sentido interoceptivo de cómo nos sentimos físicamente, pero el significado que eso también puede tener eh, en cuanto a la emoción que estamos sintiendo. Ahora, pueden existir alteraciones de este procesamiento sensorial, ¿cierto? Que bien someramente es la información que nos entrega nuestro propio cuerpo y nuestro ambiente, cómo nosotros la recibimos, cómo nuestro sistema nervioso la procesa, y podemos tener una respuesta adaptativa o esperada o adecuada a ese estímulo para poder en el fondo desarrollarnos y atravesar toda nuestra vida. Cuando nosotros tenemos una alteración en ese procesamiento sensorial, podemos tener una hiporrespuesta o una hiperrespuesta a este estímulo. Y ahí se da la gran variedad, es como un abanico de posibilidades, ¿cierto? Podemos tener una hiperrespuesta o hiporrespuesta al movimiento, al tacto, a los ruidos, a la vista o los estímulos visuales, al gusto. Entonces eso se puede traducir en un montón de
signos o síntomas o percepciones de la persona propiamente tal. Entonces, la verdad es que es súper amplio y por eso es súper individualizado. No es algo común para todos, sino que cada uno tiene su distinta percepción sensorial y por lo mismo cada uno necesita quizá una adaptación súper personalizada de acuerdo a los requerimientos de cada uno. A modo como de poder entender un poco nuestra área de trabajo, ¿cierto? Que es principalmente el área del rostro y de la boca, ¿cierto? Está el homúnculo sensorial de Pennyfeld, que es un neurocirujano, un doctor que creó esta representación, ¿cierto?, humanizada, en la cual quiso graficar la distribución de los nervios que se relacionan con las funciones sensoriales, ¿cierto? Entonces, cuanto más intensa y compleja es la conexión entre la zona del cuerpo con la corteza cerebral, el tamaño es mayor. Entonces, acá podemos ver que son unas grandes manos y la zona del labio, la boca, el mentón, ¿cierto? También tiene un gran tamaño porque son lugares donde se concentra una gran cantidad de conexiones y receptores sensoriales. Entonces, eso nos entrega un aún mayor desafío, ¿cierto? Porque es nuestra área de trabajo. Ahora, todos los que trabajamos en esta área sabemos lo que hay dentro del box, ¿cierto? Pero muchas veces nos cuesta como hacernos conscientes de lo que realmente significa eso, ¿cierto? Entonces, dentro de los estímulos sensoriales que podemos encontrar dentro del box, tenemos un estímulo visual que puede ser la misma apariencia del tratante, del dentista, cómo uno recibe al paciente, ¿cierto? O sea, estamos con mascarilla, estamos con un delantal que puede ser con bonitos, puede ser blanco, con un gorro, eso ya puede ser una barrera, ¿cierto?, visual para el paciente. Tenemos también otro estímulo visual, la luz, ¿cierto? La luz del sillón, que es una luz bien fuerte. Olores, el olor del perfume del tratante, el perfume de la recepcionista. Puede ser un olor agradable o un olor desagradable. Auditivos tenemos el ruido de la turbina, ¿cierto? La turbina nos entrega información auditiva y también táctil, ¿cierto? La turbina es de metal, es fría, nos lanza agua, ¿cierto? Los sabores, o sea, el óxido de zinc eugenol, que es súper característico del olor a dentista, ¿cierto? Y que tiene un sabor picante, entonces nos entrega una información olfativa y una información gustativa también. El eyector, que nos entrega información auditiva, que emite harto ruido, ¿cierto? El ácido tiene un sabor que tampoco es muy agradable. Y los montones de materiales dentales que también usamos que tienen un olor, el adhesivo tiene un olor, ¿cierto? Cuando se evapora hay un olor. Para continuar, también podemos tener el flúor barniz, que tienen olores, y también la textura del flúor barniz nos entrega una información táctil, ¿cierto? Los guantes táctil, pueden sentir el olor también, los algodones, las túrulas de algodón, que también son un desafío sensorial, es dentro de la boca. Ahora, en el sentido vestibular podemos tener que el sillón dental se mueve, ¿cierto? Sube, baja, se reclina. Eso también nos entrega una información vestibular de la posición y del movimiento del paciente. El alginato, ¿cierto? La textura, el olor, abarca absolutamente toda la boca. Es súper fácil que active también un reflejo nauseoso. Dentro del sentido interoceptivo también podemos ver el paciente cómo se siente, ¿cierto? Si se siente ansioso, o sea, está súper relacionada la tensión dental con un sentimiento negativo que se traspasa de los papás a los hijos, de acuerdo a sus experiencias previas. El instrumental en general es de metal, que tiene una temperatura fría y también un sabor al metal propiamente tal, ¿cierto? Ahora, con todo eso, ¿qué podemos nosotros quizás modificar o adaptar dentro de todo lo que usamos diariamente para poder mejorar la experiencia del paciente o no hacerla tan compleja? Partiendo por el sillón dental, yo creo que hay veces que no es necesario usarlo. Podemos prescindir del sillón y ya solo el sillón dental puede generar una sensación de ansiedad o generar temor y el paciente puede evitar sentarse en el sillón. Entonces, bueno, en mi caso, que son pacientes pediátricos, que son más pequeñitos,
Uno puede hacer una técnica rodilla a rodilla con los apoderados, con la mamá, con el papá, o de frentón sentados en la silla. Yo he atendido pacientes en el suelo, en la sala de espera. O sea, como flexibilizar quizás un poco la posición del paciente, no necesariamente siempre en el sillón reclinado 100% como a nosotros nos gustaría. Quizás nosotros podemos adaptarnos a la necesidad del paciente y prescindir del sillón. En cuanto a la luz, bueno, nosotros usamos hartos lentes de sol, ¿cierto? Con bonitos, que lo hacen un poco más entretenido, para evitar el estímulo visual de la luz. Ahí tengo una pacientita que usaba una servilleta sobre unos lentes de protección y eso evitaba también el estímulo de la luz. Otro pacientito con lentes también, ¿cierto? Los olores, bueno, va a depender también de los gustos de cada paciente, porque podemos usar aromaterapia, ¿cierto? O difusores ambientales, pero va a depender. Podemos usar un aroma a vainilla, por ejemplo, pero si al paciente le disgusta el olor a vainilla, pero podemos ahí ir manejando esa situación. Y también tenemos acá abajo en la imagen donde estamos realizando atención domiciliaria, no es necesario quizás usar la luz del sillón, también podemos usar una linterna frontal o podemos usar una linterna de mano que también es un poco más acotada, ¿cierta? El halo de luz y podemos llegar solamente al lugar donde queremos y no intervenir toda la carita del paciente. Y eso podemos ir conociendo a nuestro paciente, yo creo que desde que se sienta en el sillón la primera vez, ¿no? Que dice: "Ay, la luz está muy fuerte", o empieza Sí, como que, okey, le molesta esto, pues vamos a conocer a nuestro paciente, o no, no, primero explícame, no me dejes, no me metas nada a la boca. O sea, como que hay claro. pacientes que vas entendiendo, okey, no le gusta sentir algo sin que Sí. antes se lo O no, mueve, o inclusive claro, en adultos. adultos también, por supuesto, o no me quiero sentar en el sillón, o sea, de frentón entran y no hay ninguna posibilidad que se siente en el sillón, bueno, ya, hay que buscar cómo lo podemos hacer. Personalizar como cada tratamiento, ¿no? Ex exacto, sí, 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 también. Bueno, la apariencia física, lo mismo que hablábamos al principio, o sea, en plena pandemia atendíamos con uniforme, mascarilla, lentes, casco, batas de impermeable, entonces era como un astronauta que te recibía para ir al dentista, que no era muy amigable, tampoco no era muy cercano. Sí. Eh, las texturas, que yo creo que es un gran desafío, o sea, las texturas tanto dentro del box como fuera del box, pastas de dientes, ¿cierto? La pasta de dientes tiene información gustativa del sabor de la pasta y textura, o sea, produce espuma, es mucha información, ¿cierto? Entonces, muchas veces hay pacientes que no usan pasta de dientes porque realmente no la toleran. Entonces, ese yo creo que ha sido mi mayor como desafío, buscar una pasta eh, que se adecue a esas características. La que yo he encontrado que se adecua un poco más ha sido las Curaprox, que son sensorialmente más amigables, producen menos espuma y el sabor es más suave, tiene un sabor a sandía que es más suave. Mm. Y encontré unas pastas que lamentablemente no las venden acá en Latinoamérica, las encontramos en Irlanda y no recuerdo dónde más, que son pastas sin sabor. Okey. Pastas sin sabor y sin espuma, Mm, con flúor. Con okey. fluoruro, con 1400, 1000 y 1400 ppm de flúor. Entonces, pucha, sería ideal ver la opción de replicar esos productos acá también, ¿cierto? Porque es una muy buena herramienta para poder tener un cepillado de dientes con fluoruro eh, y que la textura o el sabor no sea una barrera a la hora del cepillado adecuado con pasta de dientes, ¿cierto? Aunque Y normalmente a los pacientes sí les gusta con sabores, ¿no? O sea, yo creo que es muy raro que no les guste el sabor, o sea, buscar un sabor que les guste. Sí, sandía, sí. claro, claro, pero hay veces que ningún sabor les gusta, no les o sea, estamos hablando de pacientes que tienen mucha selectividad alimentaria, que su alimentación es súper restringida, ¿cierto? Que comen solo 3 cosas, entonces sacarlos de esa zona es súper difícil. Si uno les presenta una pasta, aunque sea del sabor más amigable, muy más rico para uno, pero para ellos no es opción. Entonces una pasta sin sabor, claro, quizás comercialmente no es muy atractivo porque es un público quizás más acotado, pero sí es necesario. En Y bueno, el dime. instrumental, ¿cómo se puede adaptar para un paciente como muy sensible? Hay instrumental de plástico, que también son
de plástico. Este es desechable, el de la imagen de ahí es desechable, pero hay uno de una goma que es clavable, que se puede esterilizar, que la información de la temperatura también es más amigable porque no es tan frío. Y lo otro que yo también usualmente hago con mis pacientes, que el espejo, que en el fondo es como la herramienta que quizá necesitamos primordialmente para poder examinar, la emulo con una cuchara. Entonces, en la casa los papás pueden practicar el cepillado de dientes con una cuchara, con el paciente levemente recostado. Entonces, cuando vengan a la consulta pueden traer la cuchara incluso y ver la similitud con el espejo, y así yo puedo entrar a su boca con el espejo también, que es parecido a la cuchara. Nos entrega una información parecida en la temperatura, en la forma, en el color. Entonces, eso también me ha ayudado harto a poder que lo practiquen en la casa, cosa que lo anticipen y después en la consulta también poder llevarlo a cabo. ¿no? Y de los ruidos, eso es, lo que decías de los audífonos, ¿verdad? Sí, sí, hay, bueno, hay audífonos que disminuyen el ruido ambiental, o también pueden poner alguna música que a ellos les acomode, o tapones propiamente tal, también tapones Sí. para bajar un poco el ruido. Lo otro que también se puede, bueno, con la turbina no hay mucho que hacer, ¿cierto? Porque mete ruido y todavía no han inventado una turbina que no meta ruido, pero se pueden modificar la intervención que se va a hacer, ¿cierto? En vez de hacer una atención o una remoción selectiva de caries con una turbina o con alta velocidad, se puede hacer ART, ¿cierto? Hacerlo manual, así evitamos el ruido. Entonces, como ir viendo cómo podemos ir modificando el plan de tratamiento si el ruido realmente no es tolerable. No vamos a poder optar a una turbina si es que incluso con audífono no es tolerable. Entonces, ahí tenemos que nosotros ver la forma de adaptar el tratamiento dental a esa necesidad y con el objetivo terapéutico final que sea cumplido en el fondo. Sí. Bueno, también dentro de los artículos para la casa tenemos los cepillos eléctricos, que también son una buena herramienta como para mm, el estímulo mecánico, ¿cierto? De la vibración, que se parece un poco al micromotor o a la escobilla profiláctica que usamos. Entonces, también cuando lleguen a la atención dental no va a ser algo tan extraño, ¿cierto? Y en Eh, pacientes especiales como autistas, que a lo mejor no les gusta mucho, yo creo que no aguantarían un cepillo eléctrico, pero que no les gusta mucho meter cosas o que les estén tocando. Ahí en uh-huh. estos casos, ¿cómo podríamos ajustar la consulta? Yo creo que tiene que ver todo con un proceso de anticipación y de desensibilización, ¿cierto? O sea, quizá en una primera consulta el paciente no va a querer ni siquiera entrar al box dental y vamos haciendo una entrevista con la familia, ¿cierto? Viendo como su sociograma, su entorno, y con eso ir buscando estrategias hasta lograr en el fondo crear un vínculo con ese paciente y con la familia. Y es lento, pero hay veces que la mayoría de las veces resulta hasta que finalmente el paciente ya logra entrar al box y después podemos examinar la sesión que sigue. Quizás es un trabajo un poco más lento, pero la mayoría de las veces anda bien. Entonces hay que ir viendo de a poco, o sea, el cepillo, no tolera el cepillado de dientes porque hay que identificar qué es lo que no le gusta, son las cerdas del cepillo, el ruido del cepillo, es la pasta de dientes. Muchas veces un acto tan simple como el cepillado de dientes, que uno lo ve como algo cotidiano, a un paciente con una alteración de la integración sensorial táctil, puede ser un estímulo doloroso, o sea, le puede doler cepillarse los dientes. Entonces hay que identificar eso y buscar la forma de hacerlo de la forma menos dolorosa o menos dañina para él, entendiendo que tenemos que hacerlo también, así como quizás su sensación dolorosa al cepillarse los dientes la tenga también con alguna textura de alguna ropa que le incomode, ¿cierto? O con los calcetines o los zapatos, pero no por eso no va a usar ropa, sino que quizás hay que buscar un cepillo que sea el más suave, la técnica de cepillado que sea la más suave, ¿cierto? Sí, y a los Pero pacientitos que están como más, lo sensorial de la vista, pues nada más usas ujú. los lentes o también necesitas explicarle o que todo sea como animado o con ilustraciones, con videitos.
Más. No, no, los lentes, y a veces no les gustan los lentes, pueden traer ellos mismos sus lentes de la casa, sus lentes de sol, o ahí vamos viendo, ¿te gustan estos lentes, no los lentes? O si ya la luz es demasiado con los lentes, trabajo sin luz también. Puedo trabajar sin luz o la pongo desde el lado, la corro, trato de que llegue como bien indirectamente la luz. Ver esa forma, porque igual con la lámpara frontal, igual uno al moverse la luz se mueve. Entonces, o pedirle a la mamá o a alguien que con una linterna me vaya alumbrando y vayamos prendiendo y apagando la luz. También eso se puede ir haciendo, pero en caso, yo creo que no han sido muchos, pero sí me ha tocado trabajar sin luz un par de veces, que realmente no toleran la luz y los lentes tampoco. O hay veces que ni siquiera es la luz del sillón, sino que afuera hay sol y desde las ventanas entra la luz de afuera o el reflejo y también eso molesta. Entonces, Sí. eh, hay que cerrar un poco las cortinas, ¿cierto? Y más los lentes y ahí logramos trabajar. O de frente sin luz, dentro de lo que uno pueda, o buscar luz para el momento más crítico que uno necesite ver un poco mejor con luz y después bajamos la luz. Y yo me acuerdo que tenía una paciente que decía que los consultorios olían feo. O sea, realmente lo desinfectábamos todo, pero no le gustaba como el olor, yo creo que a dentista o no sé. Y dice, "Si es que no me siento, Claro, tenemos que ponerle el humizador con aromaterapia o algo así para que se claro, relajara, o ponerle una también como una pantalla así con que se viera la playa o algo así para que se relajara, claro, que ya como que el claro, olor lo relacionaba con estoy en el dentista y no quiero estar aquí. claro. Ujú. Sí, por supuesto, sí hay olores que uno no percibe y que una persona que tiene un olfato muy desarrollado, muy sensible, claro, uno puede decir, hay olor a esto y uno no lo siente y ese olor no le puede agradar. Entonces, por supuesto que eso puede pasar, sí. Y lo último que, bueno, y el flúor, aquí encontré un flúor también, que es un flúor Ese barniz. pequeñito que está ahí arriba de las pastas de colores, ¿qué es? Ese es un cepillo de 3 cabezales, sí. Ese es un cepillo que tiene 3 cabezales, entonces con un solo movimiento abarcamos, sirve idealmente para los molares. En un movimiento antero-posterior abarcamos las 3 caras de los molares, vestibular, lingual y oclusal. ¿Y si Entonces, son recomendados esos? ¿cómo, perdón? ¿Si son recomendados? Ujú. Sí, sí, yo lo veo más que nada como para facilitar la labor del cuidador o de la mamá y del papá, porque cuando el cepillado de dientes es muy complejo, eh, lograr abarcar las 3 caras, ¿cierto?, de los molares, de repente es un poco más difícil. Entonces, con este cepillo en un solo movimiento antero-posterior, podemos abarcar las 3 caras. Entonces, siempre un facilitador encuentro yo para el cepillado de dientes. Sí. Lo importante es que lo hagan en casa. Ujú. Claro, sí, eso es lo importante. Y, y bueno, abajo también tenemos la opción de las mantitas de peso, ¿cierto? Que nos entregan información propioceptiva y que cuando el paciente necesita información más propioceptiva, esta manta de peso también le puede dar una sensación de calma para atravesar la atención dental. O muchos se traen sus peluches, ¿no? O su mantita. Sí, claro, sí, por supuesto, su juguete preferido que les da seguridad, claro. Sí, de todas maneras también traen su peluche favorito, su muñeca o su figura de apego, claro. Y bueno, el uso de fidget toys o juguetes sensoriales que yo lo estoy usando en todos mis pacientes, la verdad. A todos mis pacientes les ofrezco fidget toys y la verdad es que ha funcionado súper bien porque funciona más que nada como un distractor, ¿cierto? Tener algo en la mano que te entregue una información entretenida, que haga un ruido, que tenga una textura diferente, hace que quizás la atención no esté tan acá y baja los niveles de ansiedad y hace que también el paciente esté un poco más tranquilo durante la sesión y distraído, en el fondo, sobre todo en los momentos más críticos, el momento de poner anestesia, ¿cierto? Los momentos que son un poquito más complejos durante la atención, le damos más énfasis a los juguetes sensoriales y la verdad es que han dado súper bien. Yo no los conozco, pero son como de texturas o movimientos. Sí, la verdad es que son súper simples. Yo tengo uno, por ejemplo, que es como un palo de agua, pero de plástico, que se mueve y van bajando ¿cómo Ah, se llama? como las figuritas y diamantina. Ah, ya, ya, ya. Sí, Los otros son unas pelotas, estos como squishy. ah, sí.
Hay unas pelotas con distintas texturas, un poco más rugosas, otras como más pinchudas, unas blanditas. Entonces ahí uno les ofrece todas y las que más les gustan, ellos se quedan con eso. Hay otros que son este, por ejemplo, que Ah, es como, entonces esto igual es entretenido durante la sesión, están con uno y por para ejemplo la otra mano tiene... es Ah, para relajarlos, ¿no? 100% que no claro, estén así o que no estén estresados. claro, es para distracción más que nada. También ayuda un poco a relajar y a tener la atención en el juguete en la mano más que en lo que uno está haciendo en su boquita. Están ocupados, entretenidos en otra cosa y se les olvida un Claro, poco que están trabajando en su boquita. sí, exactamente. Y para adultos, ¿qué podremos usar? Yo creo que también no creo que haga mucha diferencia entre adultos y niños. La verdad es que las adaptaciones pueden ser transversales a la edad. Yo creo que quizás hay que abrirlo un poco más a los adultos. Quizás uno como adulto, como quizás le da un poco de vergüenza o de temor decir como lo que uno necesita o si uno necesita anticipación o que te expliquen. Entonces quizás uno abrir un poco esa puerta para escuchar al paciente y ver lo que necesita, si le molesta mucho la luz, quizás, porque usualmente en adultos usamos estas antiparras de protección que son transparentes, entonces quizás buscar algunas oscuras si molesta la luz, ¿cierto? El uso de estas pelotas de estos squishy también pueden usarlos perfectamente los adultos. Muchos adultos que tienen historias no tan favorables de atención dental y necesitan también quizás un apoyo durante la sesión, de todas maneras. Que también se ayuda mucho para bajar el estrés que también esté una persona ahí, ¿no? Hasta adultos me pasa. Como que, que no Sí, vaya. Entonces es como que, sí, sí, es que es sí, demasiado. O sea, ir al dentista, cuando uno como dentista va al dentista, sabes que es todo. O sea, que se están sí, por supuesto. cosas del eyector, le sacaron la pieza, te aíslan, que la Sí, anestesia, están pasando demasiadas cosas, se siente uno invadido. eso mismo es demasiada información, Sí. Y todo como que demasiada me van a atender en 30 minutos o en una hora y el asistente y a 4 manos y 6 manos, es como que uno se información. siente, ay, está Es pasando mucho. demasiadas cosas, invadido, ajá, así como que me imagino un niño más y alguien con estas necesidades sensoriales especiales que algo les moleste, Sí, pues más, o sea, me están tocando, me están agarrando, me están aventando luz, agua, estoy sintiendo todo. es demasiada información la que hay, entonces evidentemente hay que entenderlo así, o sea, si para uno es difícil de repente recibir toda esa información, hay que entender también que lo que siente el paciente también. Y eso más que nada, esa es la idea de que con pequeños cambios podemos tener grandes resultados y aquí no estamos inventando la rueda, pero eh, son pequeñas cosas que yo creo que en pro de una atención dental más amigable y con mayor sentimiento de confort que de disconfort del paciente, podemos hacerlo. Y que yo recomiendo a lo mejor anotarlo en la historia clínica, como anotamos le gusta que lo Claro, le gusta que sí, le digan chuchito, o chucha, chucha, sí, como que, le molesta esto, porque en veces con tantos pacientes, como de, ok, como, ya se te olvida, este paciente le molesta la luz, sí, sí, por supuesto. El tenerlo en. nombre de la mascota, el nombre del mejor amigo, vimos Blue y la sesión pasada en la tele, claro, todo eso se nota. Sí. Pues muchas gracias, doctora, por venir aquí a platicar un ratito de este tema que creo que muchos no le ponemos tanta atención o no oímos tanto que divulguen este tema y es importante verlo de parte de los pacientes y que hay que darles esa atención sensorial a todos los pacientes, que no nada más son pacientes especiales, sino que todos Todos, podemos necesitar algo diferente, alguna modificación en el box. exacto, y que es súper viable, no son grandes cosas, o sea, solamente con saber lo que necesita la otra persona para tener una atención más amigable, ya con eso podemos cambiar la experiencia en su atención dental. Y yo creo que deberíamos hacerlo, o sea, no perdemos mucho tiempo y lo que se gana es mucho mayor. Y esos pequeños cambios que dices, doctora. Muchas gracias por venir aquí a platicar un ratito. Eres bienvenida cuando quieras. Diles a Muchas nuestra audiencia dónde te pueden encontrar.
Me pueden encontrar en mi Instagram, que es mi odontopediatra-bajo. ¿Ok? Ahí pueden seguirte si tienen alguna duda, si quieren Supuesto. derivar, si están en la zona de Chile, ¿qué parte es, qué ciudad? Si te quieren En derivar Talca, sí, en la región del Maule. Talca, cerca de la Universidad de Talca y tienes tu consultor docente. También si nos están viendo sus alumnos aquí que nos dejen like, Eso. para que los pase con 100, no se crean. Pero Sí, me da mucho gusto que estés aquí, que hayas aceptado la invitación y pues muchísimas gracias por tu y tus conocimientos. gracias a ti. Gracias a ti por la invitación, Paulina. Muchas, muchas gracias. Gracias. Y eres bienvenida cuando quieras venir, a hablar de cualquier temita que te guste. Aquí eres bienvenida. Perfecto. Pues muchas Vamos a gracias, conversar. Cora. Te mando un Muchas abrazo hasta gracias. Chile. Igual. No olvides Besito. seguir a la doctora Natalia Martínez. Aquí vamos a dejar su Instagram, mi odontopediatra-bajo, para que la sigan, le den like. Y ahí subes publicaciones, lo que decíamos, subes posts, subes Sí. reels y cosas como que muy interesantes que podemos aprender de odontopediatría. Muchas gracias. Te mando un abracito hasta Chile, que estén muy bien. Igualmente. Muchas Gracias a gracias. todos los que nos están viendo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden contactar a la doctora o dejarla aquí en los comentarios del video. Dejen su like y nos vemos hasta un próximo video. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.